el origen de la muerte y de cómo trabaja la muerte. No sé para usted, pero para mí ha sido una palabra liberadora el saber cómo funciona para estar, digamos, exento de dudas acerca de si es bueno o no es bueno, si es cultural o qué carambas con la onda de la muerte. Pero pues ya siguiendo la línea y encabrerados, ¿verdad? Hoy quisiera hablar de un tema que me parece apasionante, porque creo que clarifica muchas cosas. Yo espero que a usted le quede claro. Vamos a empezar por anotar algunos puntos que nos van a servir para el resto de la predicación. El primer punto es que cuando nosotros aprendemos doctrina, la palabra doctrina lo que significa son un grupo de enseñanzas que te van a decir en qué creer. Por ejemplo, cuando tú dices es la doctrina de un movimiento, son las enseñanzas que te dan en ese movimiento acerca de lo que creen. Por ejemplo, la doctrina bautista es cesacionista, sabemos, es, pues digamos, ortodoxa en algunos sentidos, conservadora. La doctrina católica es una doctrina liberal y es además una doctrina permisiva en exceso también, bueno, etc. Entonces, además de idólatra. La doctrina es muy importante porque te va a decir en qué debes creer. Y hay una doctrina que como que hemos ignorado un poco o no tenemos conocimiento profundo de ella y nos está llevando a tener confusiones serias al pueblo del Señor. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la doctrina acerca de Satanás. Y hoy vamos a hablar de eso. Ya hablamos de la doctrina acerca de la muerte. Y no sé usted, pero fue muy clarificante, ¿no? Nos quitó muchas nebulosas, nos arrancó las telarañas. Hoy vamos a quitar mucho de esa situación de me atacan los demonios, yo creo que mi mujer es el diablo, digamos que se parezca, ¿no es? Vamos a ver si sí es o no es. Bueno, esta doctrina es muy importante porque tiene que ver con nuestra oposición. Y una de las formas en que los campeones vencen a su oponente es estudiando la forma de ataque del oponente. Entonces, ignorar la doctrina acerca de Satanás nos va a llevar a ser embestidos por él. Entonces, vamos a clarificar los otros puntos. El primer punto es: todos los problemas alrededor del mundo mundial se reducen a dos ámbitos, según la Biblia: la luz y las tinieblas. Es muy importante que lo veas en este punto, porque todo lo que no esté establecido en la luz está en tinieblas. ¿Estamos claros? ¿Qué dije? Por eso veíamos que aunque tú quisieras ser muy open mind y muy cultural, pues no puedes prestarte a ciertas cosas. Me parece muy importante porque ayer tuve una reunión con mis excompañeros de prepa, y aunque usted no lo tenga, yo de jovenazo. Tiene 20 años que salí de la prepa. Entonces, pues sí nos vimos con 20 kilos de más también. Pero fue muy interesante porque tuve la oportunidad de ser. Y me pareció fantástico porque ellos no ven a la pastora. Ellos nunca han estado en un servicio donde yo he ministrado, nunca han escuchado lo que predico. Sin embargo, mi forma de tratar con ellos, al final les acabé predicando. Y fue padrísimo. Vengo desvelada, vengo molida,
pero fue muy bonito, porque me di cuenta que no necesito ser la pastora para ser cristiana, porque tengo muchos años pastoreando, tenía muchos años de no ver tanta gente inconversa de mi vida, pues, y fue muy bonito, porque al término de la situación estuvo muy padre. Tuve la oportunidad de ser cristiana en medio de ella. Padre, porque bueno, ahí ya también surgió otro que estaba en lo mismo, y bueno, muy padre, la verdad muy padre. Pero de alguna u otra forma reducimos todo lo que pasó a dos términos: luz y tinieblas. Quien no esté en la luz está en tinieblas, aunque te caiga muy bien, aunque sea muy amable, aunque sea muy chistoso, quien no esté en la luz está en las tinieblas. Interesante, porque todos los problemas sociales, políticos, económicos, religiosos se reducen a estos dos ámbitos. No hay un intermedio, no hay grises, o es luz o tinieblas. Entonces la Escritura nos hace notar que solamente hay dos ámbitos en los que se puede desarrollar el ser humano: luz y tinieblas. Dice la Escritura que hay personas que conocieron la luz, pero amaron más. ¡Qué interesante! O sea, no dijeron, amaban la luz y medio se apagaban, como que se les iba la hebra. No. Dice que conocieron la luz, pero amaron más las tinieblas. No hay medio. Entonces, vamos a empezar pues por entender que este término tinieblas es muy interesante. Dice la Escritura en Génesis, que es la primera vez que habla del reino de las tinieblas, Génesis 1 y 2. Esta palabra tinieblas significa, entre algunas otras cosas, significa ignorancia. Y me pareció súper interesante porque quiere decir, imagínate la versión ahora, conocieron el conocimiento, pero prefirieron la ignorancia. Y hay mucha iglesia que prefiere estar en ignorancia. Es más, se han hecho de términos muy clásicos para la gente que ama más las tinieblas. Es que cuando empiezo a leer me da sueño. Es que no se me pega nada. Esos términos son de gente que ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque permanecer en las tinieblas es permanecer en la ¿qué? En la ignorancia. Entonces, dice, el término hebreo es Joshek, que significa ignorancia. Por lo tanto, el concepto luz en hebreo significa conocimiento. Entonces, volviendo al punto anterior, podemos decir que todos los problemas del mundo se reducen a dos términos: ignorancia, tinieblas, ignorancia. Qué interesante. ¿Cómo fue que empezó a cambiar tu vida? Conociendo. Tú no puedes creer en algo que no conoces. Y una de las estrategias más interesantes del diablo es hacernos creer que él necesita. Porque eso hace que la gente permanezcamos en la ignorancia de quién es él. Y eso a él también. ¿Por qué? Porque se está en tinieblas. ¿Y dónde se mueve mejor? Padre, ¿no? Entonces, la Biblia en su totalidad habla de dos ámbitos: la ignorancia, y a todos los que le conocen. Y conoceréis. O sea que si tú no conoces, si tú no aprendes, si tú no tienes conocimiento,
estás fregado. Porque entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo te vas a establecer en la luz si vas a seguir permaneciendo en tinieblas? Por eso es tan importante el hecho de que seamos una iglesia con fundamentos en discipulado, porque lo que hace el discipulado es darte el conocimiento de las cosas en las que vas a creer acerca de la Biblia, de la oración, de la iglesia, de la salvación, de la conversión, de la justificación, glorificación, y etcétera, etcétera. Por eso dice mi esposo, dame un chicho, a ver, explícame la glorificación. No es que se ponga payaso, es que si sabes, entonces vas a estar establecido en la luz y vas a poder ir a hacer luz en las tinieblas. Pero si no sabes, estás en tinieblas. Por lo tanto, las tinieblas que pueden hacer en medio de las tinieblas, engrosarlas. Por eso tenemos iglesias donde se manifiesta potentemente las tinieblas. Gente que no sabe si es salva, que ni siquiera sabe de qué se trata la salvación. Había una mujer líder del grupo de mujeres de otra iglesia que no voy a mencionar por no quemar. Y yo le preguntaba, bueno, le estábamos oyendo y decía que los demonios y no sé qué, y su marido ya se había hasta aventado a los coches para matarse. Y de repente el Espíritu Santo me dijo, pregúntale acerca de su salvación. Y le pregunté, oye, ¿cuál fue tu experiencia de salvación? Su cara fue así como de, no, bueno, es que, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cuál fue tu experiencia de salvación? Y me decía, no, es que yo llegué a la iglesia, yo empecé a orar y sentí bien bonito. Y empecé a llorar. Ajá, pero ¿cuándo fuiste salva? No, bueno, lo que pasa es que luego yo empecé a no faltar a la iglesia. Y me pusieron de líder de mujeres. Sí, pero ¿cuál no fuiste salva? No te entiendo. La mujer lideraba un grupo de mujeres sin ser salva. Qué interesante. Y si alguien sabe acerca de la salvación, sabe ¿cuál es la importancia de ser salvo para ser líder de un grupo? Vamos a ver si hay tinieblas o luz, para ver si me tiro del edificio más alto de acá de mamá. Ok, sí. Pero ¿cuál es la importancia de la salvación para que una persona pueda ser líder de un grupo? Sí, pero ¿por qué? Sí, pero ¿por qué? Para compartir la salvación. Buen punto, sí, pero explícamelo más. ¿Cómo vas a ser líder de un grupo llevando las verdades espirituales y el Espíritu Santo? La salvación es importante porque es el único medio para que el Espíritu Santo entre en tu vida. Tanto reprobados. Si solamente cuando eres salvo, el Espíritu Santo está dentro de ti y puedes enseñarle a alguien las verdades de la Escritura. De otra manera, no puede ser. No hay revelación, no hay entendimiento, no hay sabiduría, no hay esa parte que el Espíritu Santo te da y que te hace redarguido con la palabra. ¿Sigue aquí? No me decepciones, familia. Se supone que el 50% de la iglesia está discipulada. A lo mejor la gente que está al frente de los grupos de la iglesia, aún del talento, a lo mejor no son, ahora sí que, santo de su devoción. Pues tienen que saber algo. Son personas salvas y llenas del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia, toda la Biblia, se trata acerca de lo que sabes e ignoras. Vamos a Oseas 4:6. Por eso usted puede decir, ay, es que mi papá lleva a la iglesia. No es suficiente. Oseas 4:6. Tiene que ser salvo. ¿Lo tiene? Fíjese que ahora que sabe un poco de esto, vamos a
entender un poco de esto. Mi pueblo fue, ¿cómo? Fortalecido. Fue empoderado. Fue, ¿qué? Destruido. ¿Qué significa destruido? Mi pueblo fue destruido por falta de oración, por falta de adoración, por falta de congregación, por falta de diezmar. ¿Por qué? Sácate. ¿Por cuánto qué? Esto es interesantísimo. Porque de repente venimos, el pastor, que es nuestro pastor y su servidora, trayendo un monte de libros. Muchos hasta los compraron. Pero cuando me acerqué a preguntarles, oye, ¿qué tal este libro que te... Híjole, es que no lo he leído. Pues que tiene 6 meses. Ay, es que no he tenido tiempo. Ay, pastor, es que mira, es que nomás empiezo a leer y me da un sueño. Sí, o sea, culpa nuestra de los padres, porque les leemos a los niños para dormir, como no les da sueño. La lectura tiene que ser un hábito porque para nuestra desgracia, como mexicanos, la única forma de obtener conocimiento de Dios es a través de un libro. Amén. Bueno, de una enciclopedia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Por qué lo olvidó? Pues porque a lo mejor ya la leyó, pero ya se le olvidó. Por la falta de práctica. Entonces la ley se tiene que estar estudiando, porque si no se te olvida. También yo me olvidaré de tus hijos. Ponle la versión. Qué interesante. Mi pueblo no ha querido. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no? A eso se refiere el conocimiento. A reconocerlo como su Dios. Y por eso ni los sacerdotes me reconocen. Así está para avergonzar. Pastores, que hoy es predicar del Chavo el 8, que nos oyes predicar acerca de que es pecado comer pan de muerto, de que es pecado ir al cine, y toda su predicación gira en torno de los chismes de la iglesia. Ni los sacerdotes. Por eso no quiero que sigan sirviendo en el templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. O sea, la implicación del conocimiento tiene que ver con nuestra vida familiar. Necesitas tener un tiempo de lectura de Biblia, estar leyendo un libro aparte. Si tu bronca es que todo el tiempo estás trabajando, no hagas del trabajo tu ídolo, porque tu trabajo no va a cuidar de tus hijos, Dios sí. Porque tu trabajo no te va a dar conocimiento de Dios. Espíritu Santo sí. Amén, Santo. De repente nos vemos construyendo en donde la corrupción está. Qué diferente suena ese versículo después de saber qué es la luz y las tinieblas. Quiere decir que una persona que nunca lee su Biblia, que nunca agarra un libro que hable de Dios o que explique las verdades de Dios, sigue amando y viviendo y protegiendo y cuidando y resguardando sus tinieblas. Porque las tinieblas es la ignorancia. A mí, y se los he dicho fuerte y querido, me gusta la congregación que somos porque es de gente inteligente. Pero hemos caído en algún tipo
tipo de conformismo, por no decir flojera. No es falta de brillantez, es exceso de pereza. Nuestra destrucción depende de la ignorancia que poseemos. ¿Qué dije? O sea que entre más ignorantes, más fáciles somos de destruir. Porque ahí dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y no porque no se los di, ellos lo rechazaron. Lo desecharon. ¿Sabe desechar, no? Ah, sí. La Biblia, libros, ay, no. Eso es desechar. Qué interesante. Porque de repente defendemos, por la misma ignorancia, ¿verdad? Pues la religión, ¿no? Ya nos levantamos y, Padre, gracias, alabado sea tu nombre, tú eres santo, tú eres puro, tú eres digno, ya me voy a trabajar. Regresa, y por eso crees que ya estás establecido en la luz. Pero no funciona así. Porque la luz tiene que ver con el conocimiento de Dios. Entonces, acompáñenme a Juan 8. De repente creemos que nos va a caer la bendición por venir a la casa de Dios, no más de refilón. Pero no, la bendición viene y por eso es tan importante el tiempo de la palabra. Puede haber profecía, puede haber alabanza, pero es más, puede haber un culto sin alabanza y sin profecía, pero la palabra no puede faltar, porque es la palabra la que nos va a dar luz, y entre más palabra, más luz, menos tinieblas. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué? ¿Y qué? Y conoceréis. O sea, si ustedes van a ser mis discípulos, los voy a poner a estudiar. Porque está hablando de enseñanzas. ¿Dónde se dan las enseñanzas? ¿Quién da las enseñanzas? No, un maestro. El que enseña es un maestro. ¿Y dónde se dan las enseñanzas? En el monte. En un salón. Serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes aprenden lo que yo les voy a enseñar como su maestro, entonces serán mis discípulos. ¿Por qué? Porque estarán establecidos en la luz. Y conocerán la verdad. Y aprenderán la verdad. Y la tendrán en su mente y en su memoria. Y esto que tengan en su memoria los hará libres. No es que me caiga el agua bendita, ni que me pongan el aceitito, que ahora ya está más chido porque ahora viene el spray. Reciba la unción. Está chido. Bueno, eso no te establece en la luz. Eso no te hace discípulo. Lo que te va a hacer discípulo y lo que verdaderamente te va a llevar a la libertad es lo que aprendes. Qué interesante. Porque eso quiere decir que Dios tiene fe en nuestra inteligencia. Qué cosa tan maravillosa. Sobre todo para gente como yo que pensábamos que era para ignorantes la fe. Dios piensa que la fe es para los más entendidos. Y de repente, nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la escuela y no falten ningún día, pero si es cuestión de la iglesia, no importa que faltemos un mes. Vas a tener la cabeza llena de conocimiento material, pero tu relación con Dios va a estar acabada y tú en tinieblas. Entonces, tenemos
que una vez que naces de nuevo, no estás establecido en la luz completamente. Quiero decir esto, vamos a poner el ejemplo físico. Cuando nace un bebé, ya está vivo, está de acuerdo que respira, pues. Que va a andar, que va a caminar, que va a comer, que va a hacer popó, que va a hacer pipí, todo eso, ¿no? Que hace un organismo. Pero eso ya lo hace un ser pensante. ¿Qué le va a dar la congruencia a ese ser humano? Lo que le enseñemos. Por eso nos la pasamos primero en las primeras etapas con tata, mosita, y todo eso lo que hace es trabajar su onda de motricidad y empezamos a darle, le empieza a llamar la atención las cosas rugosas, las que suenan, su estimulación temprana. En mis tiempos era jugar con el bebé, ¿no? Le das lo ácido, le das lo dulce, le das, ¿verdad? Y unas cosas hacen y para otras hacen o las escupen, ¿no? O te vomitan. Y va conociendo el medio y se va acostumbrando. Si tú desde los 6 meses le das coca, el día que le presentes el agua te va a decir de groserías. Pero si tú desde chavito le metes agüita, cuando presentes la coca es normal, igual, pero va a estar acostumbrado a tomar agua. Entonces es muy interesante porque lo mismo pasa en lo espiritual. Naces de nuevo, pero en ese momento no tienes el conocimiento de la palabra. Ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Pero si tú no te metes a estudiar la palabra, acabas hablando de palabras. Y por eso tenemos un montón de cristianos carnales, si se pudiera decir, que para mi gusto no son cristianos. Es como si trajeras a un bebé y nunca lo alimentaras. Una de dos, o se muere o nunca crece. Nos estamos comunicando. Entonces, esta verdad de la que estoy hablando, Satanás la conoce mejor que nosotros. Él la tiene perfectamente manejada. Y su estrategia es hacernos permanecer en la ignorancia. Él te hace recordar todas las veces que te dijeron que tú no eras bueno para la escuela y eras un burro. Para que cuando te invitemos a un curso en la iglesia, tú digas, no, es que no soy bueno yo para estudiar. Para que cuando llegues al seminario digas, ay, es que reprobé porque ya tenía muchos años que no agarraba una pluma. Sí, pero apenas ayer usabas tu cerebro, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Muy interesante porque es una estrategia del enemigo, hacernos permanecer en la ignorancia. Pero esa arma no la tiene él, se la damos nosotros. Satanás en la escritura es llamado el príncipe de las tinieblas. ¿Qué significa la palabra príncipe? Piénsele, viene dormido, no manches, el enemigo que les duele. Piénsele. No. Príncipe. El primero. Esta palabra príncipe significa el primero en la fuente de el que pone las reglas. Eso significa. Y es bien interesante porque el arma más letal y poderosa de Satanás no viene de sus estrategias, se la damos nosotros en sus manos, nuestra ignorancia. Entonces él, al ser, dice la escritura, el padre o el gobernante de las tinieblas, tenemos que establecer un principio acá. La Biblia dice que el que está en tinieblas no puede entender la luz. Qué interesante. ¿Cómo van a comprender que tú llegues y les digas, es que Cristo salvó mi vida? Y ellos te van a voltear a ver y te van a hacer trompetilla. Se van a burlar en tu cara.
porque las tinieblas no entienden. Te van a empezar a decir, pues sí, no, es que los cristianos así llegan, ¿no? Es que porque estaban muy mal. Como si Dios no. Y te empiezan a decir, ¿no? Pues ¿qué tantos pecados has cometido que no sales de la iglesia? Ya perdónate, ¿no? ¿Qué de plano ser hasta el malo? No esperes que te entiendan. La Escritura misma dice que las tinieblas no tienen a Dios. Nada más acuérdate cómo tú pensabas antes. Entonces, si el diablo, Satanás, es el príncipe de las tinieblas, quiere decir que él es el primero en ignorante. Él es el más, el que parte y reparte la ignorancia, para que me entiendas. Él usa esta ignorancia para controlar y destruir a la humanidad. Es importantísimo. Como él está vencido y no tiene poder, necesita que el poder venga de los que tenemos el gobierno de la tierra, los humanos. Lo más interesante es que los hijos de Dios también le estamos otorgando arsenal. Porque de repente vienes a la iglesia, pero en medio de la prédica estás. Y tú puedes decir, es que me la paso trabajando. Sí, mi hijo, pero tu trabajo nunca va a establecer en la luz. Párate, échate agua en la cara, pasa algo, pero prende. Porque luego no se vale decir, ay, es que la carne me ganó. ¿Cómo te van a ganar? Si te la pasas genteándote. Cuando tienes que estar aprendiendo. Ya más no se puede. Está grabado, te lo ponen en el telefonito que usas para la pornografía. Ahí puedes estar escuchando la palabra a ver si así se te pega. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera sigues en tinieblas. Entonces, entre menos sabes de Dios, Satanás más te controla. No importa que vayas a la iglesia, porque el arma más importante que usa Satanás es nuestra propia ignorancia, porque ignorancia significa tinieblas. Del lado contrario, Jesús no es llamado el príncipe de la luz. La Biblia dice que Él es la luz. Estoy en Juan 1. Él es la luz de los hombres. O sea, Él es la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que el hombre necesita. Entonces, cuando tú vienes a Jesús, tú no vienes a compartir una religión o a desarrollar una religión. Lo que vienes es a conocer a una persona. Santo. Y aquellos que tienen más de 10 años de casados saben que entre más años vives con la persona, más le conoces. Entonces tú no puedes venir y decir, ay, pues mira, es que yo tengo mi propia relación con Dios y si no me ves orando, no quiere decir que yo no ore, no seas ridículo. Buena onda. ¿Cómo piensas tener más luz si nunca lo conoces? Qué interesante. Todos veían a Jesús como un hombre natural caminando. No se veía iluminado como lo pintan en la Capilla Sixtina, que pintan a Jesús así con un brillo aquí. No, eso no veía la gente. Ellos veían una persona común y corriente que de repente se paraba y decía, ahorita vengo, voy a hablar. No veían lo que era. Y es muy interesante porque no sabían que él era hijo de Dios hasta que empezaba a hablar. ¿Por qué? Porque expresaba lo que sabía. La gente te va a poder ver en la calle y va a decir, ay, mono, esa señora X.
¿Y en dónde estás establecido? ¿En qué reino estás establecido? Cuando empiezas a ver. Santo. Y si empiezas a hablar con sapos y culebras y esposos de la vaca, decía Vani, pues la gente va a decir, no, pues esto es de los más. A eso sí entendemos las tinieblas. Necesita la gente saber que nosotros somos contenedores de Dios y que lo que podemos compartir no es nuestra sabiduría natural, es la luz que traemos dentro. ¿Sí me estoy comunicando? Entonces, es muy interesante porque Jesús no es el príncipe. Jesús es la pesadilla del diablo. Porque dice la Escritura que donde llega la luz, las tinieblas ¿qué? Se disipan, desaparecen. Entonces nosotros debemos ser gente con mucha luz, bien establecidos en la luz, para que cuando lleguemos, las tinieblas ¿qué? ¡Ay, patrona! Es que me invitaron a la primera comunión de la hija de mi sobrino, del primo de un amigo. Pero ese niño es católico. Y yo ya le dije que yo no me puedo parar ese lugar de demonios. No camines en la calle. Está infestado de demonios. Ni vayas a casa de tus papás. O peor. O de la suegra. Ya sean los codazos. Qué interesante. Porque si tú supieras que estás establecida en la luz y que lo que llevas dentro es luz, tú no dudarías en poner un pie en ese lugar para que las tinieblas pudieran estar corriendo. Por lo tanto, una vez que naces de nuevo, Él empieza a mostrarte la luz y entre más luz tengas, menos control tiene Satanás sobre ti. Entonces cuando tú dices, ay, es que Satanás me dijo, ay, es que yo sentí como que un demonio me agarraba, pues eso quiere decir que tienes mucha ignorancia, que no eres ni en defensa propia, nada. Porque si algo ocupa Satanás es que creas que él puede hacer todo eso. O sea, que seas un ignorante de la palabra. Porque si supiera lo que la palabra dice, no dudarías en poner tus manos, en abrir tu boca, en poner un pie en esos lugares donde dicen que no debiéramos de estar, porque ahí es donde debiéramos de estar, porque para eso somos luz, porque para eso el Señor nos dijo, vayan y sean la luz de Santo. Amén. Amén. A un centro comercial lleno de luces y foquitos de Navidad, nos iban a dar una cueva oscura para que brilláramos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de Él, que es luz. ¡Qué bueno es Dios! De repente, habemos personas que llegamos y estamos como chispeando, pero hay algo de allá, ¿no? ¿Qué será? Se preguntan las tinieblas. Pues como que quiere prender, pero no arranca. Y entonces las tinieblas llegan y, pues cómprale. Ya, se acabó. Muchos cristianos son ese. Y no porque Dios no provea. Palabra y bastante. En especial nosotros como Casa de Restauración hemos sido vastos en palabra. El que no ha amado la palabra que nos ha dado Dios y la ha abrazado
y la ha conocido, y la ha memorizado, y la ha puesto en práctica, es un amante de las tinieblas. Satanás no es, por lo tanto, el peor enemigo del humano, ni del creyente. El peor enemigo es tu ignorancia. Porque es de donde el diablo se va a agarrar para romperte y deshacerte, como decía ella, para destruirte. Entonces, cada hombre en la tierra, cuando Jesús murió, fue salvo. Todos los hombres de la tierra, todos los hombres de la tierra fueron pagados, solo que no lo saben. O sea, están en la ignorancia de saber que ya no tienen que ser esclavos. Entonces lo que los mantiene esclavos no es que no tengan el precio pagado, sino que no lo saben. Y no lo saben porque tenemos una iglesia que se la pasa hablando de la Virgen de la y del pan de muerto y de la fiesta del pueblo, cuando debiéramos estar hablando desde la luz, de la vida abundante, del pan de vida, de no volver a tener hambre, no volver a tener sed, porque es lo que quieren escuchar, es lo que necesitan escuchar, que no necesitan estar más en tinieblas, que hay luz y luz admirable, y que es para ellos, y que el precio fue pagado. ¿Quién sabrá? ¿Quién les dirá? ¿Cómo sabrá? Si nadie les ha dicho. ¿No es así la escritura? Entonces de repente se parece la vida a un avión en donde el piloto va viendo los controles y sabe definir la lectura de todos los controles, sabe qué significan. Entonces tú vas de pasajero y de repente empiezas a sentir que la vida se clac, 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 y hasta empieza a tronar y tú empiezas a orar, rezar, interceder, reprender, pones en la oración, oren por mí, porque es como que se cae. Y mientras en la cabina, el piloto está así, mira, tomando cabecitas. Medio así como que se tiene. Pero no está preocupado, porque sabe que es una turbulencia. Porque está leyendo los controles del avión y sabe que no está pasando nada. Pero tú que no sabes, tú ya estás bajando la corte celestial, te arrepientes de tus pecados, le prometes a Diosito que si te salvo ahora sí vas a diezmar. Pero el piloto no. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento. Mucha gente en este tiempo ve la vida como un avión en turbulencia. Se supondría que tú y yo estaríamos entendiendo perfecto en qué tiempo estamos viviendo. No nos haríamos unos con ellos pensando que un político nos va a dar. Eso es ignorancia pura. Y al que hay que pensar que se ponga. Por lo tanto, Jesús nunca predicó acerca de qué era pecado y qué no. Jesús no empezó diciendo, no, los hombres se tienen que cortar cuadriculada la cabeza porque si no el redoble y si esto es pecado, es contra el Señor. Tampoco empezó a decir, y usted no se pinta el pelo, y usted no se maquille, y usted no se corta el cabello, como muchas iglesias hicimos en algún tiempo. Jesús hablaba de los reinos. Y del que hablaba más era el reino de los cielos, porque es lo que necesitaban saber para creer, y era lo único que necesitaban creer para salir a predicar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Es muy interesante porque tú que estás predicando, si tú a tu familia lo único que le predicas es condenación, no les estás dando el conocimiento necesario. Tú les tienes que hablar de las buenas nuevas de salvación. Tú les tienes que hablar de las buenas nuevas de resurrección, del arrepentimiento. Ya un día sabrán de sus ídolos y los abandonarán. Pero lo primero que necesitan saber es que la deuda fue pagada, que hay sangre para remisión y que la oportunidad es su
Gracias al Padre. Por lo tanto, Satanás no tiene poder. ¿Qué dije? Excepto el de tu ignorancia. Ese poder es de él. De repente es difícil predicar desde acá. Y luego por eso se enoja uno, discúlpame que se lo digo. Pero de repente está uno acá predicando, sudando, dejando acá todo el suadero. ¿Usted ve que la gente está? Ay, mira, ¿viste? Y tú acá, no. Y ellos, los quieres eliminar. Porque no das crédito de que tú estás acá expresando las alturas y las profundidades y ellos están en área. Y entonces cuando llegan, ay, pastor, me echaron piedra al pastor de mi puerta. Y tú lo que quieres es decirle, pues échate en la cabeza. Porque si hubieras escuchado lo que se dijo allá, no estarías teniendo tierra al pastor. ¿Sí me estoy comunicando? No podemos seguir siendo una iglesia que le vota la ignorancia. Muy interesante porque en la librería cristiana nos decían, ¿todos esos libros los vende en su iglesia? Decíamos, no, sí. Son de las pocas iglesias que llevan libros a leer. El cristiano no lee. Y se le cae uno la cara de vergüenza. O pastores que desde el principio están diciendo, porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y tú dices, me lleva lo que va a decir. Predican hinduismo, eso lo dijo Gandhi, en el púlpito, y la gente amén, aleluya, me quiero volver chavo. Muy interesante porque vamos a ver el ejemplo de Jesús. Vamos a Romanos 10:14. Primeramente diciendo, Romanos 10:14, primeramente asentando un hecho muy interesante. ¿Cuál? La gente entonces no va al infierno por el pecado. La gente no va al infierno por el Satanás. La gente no va al infierno, la gente va al infierno por su ignorancia. Por eso el diablo es muy especialista en hacer rodar mentiras por toda la creación. Como por ejemplo, me encanta que muchos cristianos llegan diciendo, ay, ¿verdad, pastora, que Diosito no castiga? Clásica del mexicano, porque el mexicano todo pasa. ¿Verdad, pastora, que Diosito no castiga? Y les digo, no, Diosito sí castiga y bien. Porque es un padre amoroso y dice la escritura que el padre que a su hijo ama, lo castiga. Y le dije, y hay una versión en donde dice, lo golpea. O para. Desde niño no, pero lo interpretamos así. Puede ser vara hasta de salsa. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a orar a Dios si están en tinieblas? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿De quién entonces es la responsabilidad? De los líderes, que de repente decimos, ¿cómo? Usted ya está discipulado, soy cristiano, 89, y nunca discipulaba a nadie. A ver, Enrique, ¿qué esta persona discipula a alguien por hacer algo porque está ociosa y de ignorancia? ¿Por qué? Por eso no nos podemos dar el consejo de iglesia de ignorantes. Porque tenemos un pastor que nos invita, que tiene la confianza. Es más, en el
el seminario se lo han dicho a mis muchachos, ¿dónde estás, Fanny? Acá está, y ella no me va a dejar mentir. Pastores que dicen, yo no envío a nadie, yo no confío en mis líderes. ¿Cómo les ponen en sus manos cosas tan serias, tan importantes? Pues esa porción de la Escritura dice, ¿cómo lo vamos a lograr si no nos enseñamos? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esa enseñanza que está dando este pastor es que, dígalo sin miedo, es satánica, porque lo que no es de Dios es el diablo, lo que no es luz es tinieblas, y si la enseñanza es no mandes a nadie y va en contra de la Escritura, ¿qué es esa enseñanza? No tenga miedo, dígalo, aunque conozcamos esa cosa, que aprenda. Si quiere ser luz, que aprenda. A lo mejor no de nosotros, pero busque un maestro. Y como está escrito, tienes que estudiar lo que está escrito. ¡Cuán hermosos son los pies de los que qué! ¿Cómo van a anunciar si no saben? Decían allá en el rayo, ay, los jóvenes hablando de matrimonio, del ministerio de la mujer, los chavitos. Pues es que tienen que ser. Se les ha enseñado y ellos han aprendido. Tienen mucho que ver. Y muchachos que nunca han sido casados, que nunca han vivido con nadie en situación marital, dando clases de matrimonio y sexualidad. ¿Por qué no? Qué interesante, porque como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy interesante. Porque ¿qué le vas a decir a tu marchante de los aguacates con el que empieza a decir, ay, mañana, o sea, ya puse mi sábila, con muchos bonitos rojos para las manos, su espejito para que se le regrese, y su agua bendita, no sabemos si es para la mosca o para qué carajo. Pero qué interesante, porque de repente tenemos cristianos que no se quieren parar en casa de su suegra porque tiene un Cristo tamaño natural. Ahí está, siento como que me sigue con la mirada. Usted no sabe las cosas que se dicen. Donde se ponga parece que está bien, como la Mona Lisa. ¿Y de qué les vas a hablar a ellos? Por ejemplo, ¿qué versículo dice pues acerca de la hechicería? Ayer me contaba, que fue mi mejor amigo en la prepa, me contaba que él le metió a la santería. Dice, Ida, no me dice en el Ida, ¿no te imaginas lo que tuve que vivir para arrepentirme? ¿Qué pasó? Me casé con una mujer que ella sí era cristiana. Bueno, más o menos. Pero empezaron a dar por mí su abuelita y su madre. Y yo traía mis collares colgando. Esa noche se prendió la tele justamente en donde estaba testificando el santero de todos los cosas. Escuché, me arrodillé, lloré, rompí los collares, mi esposa se levantó, oramos Salmo 91, estuvimos arrepintiendo de chalala, y desde entonces a la fecha soy nacido. Y me gozaba de escuchar, porque él estaba hablando de su testimonio a mí, pero todos estaban escuchando. Y hasta me hacía, mira cómo se me chica la piel. Los que recibieron la enseñanza, la bendición muy grande. Qué bueno es saber que lo que conoces y lo que sabes te va a hacer testificar del amor de Dios. La gente no va a necesitar ver una aparición celestial, comerte a ti va a ser suficiente. Ok, estábamos en Romanos 10:14. ¿Lo tienen? Miren qué interesante. ¿Cómo? Pues ahí mira, leímos, ¿no?
que ignoremos su existencia, decimos, ¿no? Por eso actualmente no importa cuánto descubre el hombre o estudie la ciencia, si está en tinieblas. Ya el científico descifró el ADN humano. ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla! El pendón más alto que ha alcanzado el ser humano en la ciencia. Pero eso no resuelve que ya no haya enfermedades, que ya no haya guerras, que no haya niños abandonados. ¿De qué sirvió? Resuelve algo. Ahora hay medicinas más actuales y resuelve algo. Entonces, tenemos que entender que el diablo es real. Científicamente, teológicamente, físicamente. Entonces, ¿por qué es necesario entender esto? Porque no puedes ignorar a tu atacante. Ignorar a tu atacante va a hacer que te gane la partida. Dicen los boxeadores o los jugadores de fútbol americano, no sé si los de fútbol, soccer, por lo menos no sé si la Liga MX, pero se sientan horas a ver cómo juega o cómo lucha su contrincante. Horas. Ellos, aparte de estudiar su propia preparación, recibir su propio entrenamiento, se la pasan viendo cómo hace el otro. Ah, no, mira, usa más su brazo izquierdo, cabecea para el lado derecho, le falla este pasito acá. Y cuando se presenta, todas esas pequeñas situaciones las ocupa en su favor. ¿Cuándo usted se ha sentado a estudiar quién es acá? No. Cada vez que se pronuncia el nombre, ¿qué pasa? ¿Y eso qué cambia? Eso hace que yo me diga, ¡ay, ese próximo ya me voy corriendo! Es cuando él dice, ¡ay, es de los ignorantes que se persiguen! ¡Me quedo! Es más, me le cuelgo. Porque él se cree que nada más haciendo actividad. O como otros, ¿no? Que cuando se les manifiesta acá el diablo, dicen, dile de groserías y se va. ¿Cuántos creían así? Gracias, familia, que no me dejas. Tú dile de groserías y se ve el espíritu chocarrero. Ya me imagino que no, ya me voy, o sea. ¿Qué idiosincrasia? Pudiéramos decir, qué ignorantes éramos, ¿no? ¿O qué ignorantes seguimos siendo que pensamos que háblenle en el Salmo 91 para que no se nos presente? Ya va el diablo ahí leyendo. ¡Ay, no, sí, qué miedo, ya me corre! Pues se la sabe de memoria. Entonces, bueno. Vamos, acompáñenme en 2 Corintios. Capítulo 2. Versículo 11. Dentro de 8 días voy a hablar de la naturaleza de Satanás. Ahorita es una introducción. Estoy predicando mi introducción al texto. Pero como ya sabía que iba a ser muy largo, dije dejármelo para no tenernos 4 horas sentados. Y luego Manuelito quiere hacer lo mismo. Segunda a los Corintios 2, 11. ¿Lo tiene? Bueno, desde el 10.